Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de compartir este tema con ustedes hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es bomba. Literalmente. Bombazo. El título lo dice todo, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia del 15 de agosto que impacta a todos. Ya sé que muchos de ustedes son fans de corazón de Can Yaman y Demet Özdemir, y han seguido sus carreras desde el inicio. Han reído, han llorado, han vibrado con cada escena de Erkenci, y seguro que están pendientes de cualquier novedad sobre sus vidas. Así que si te gustan los dramas turcos, las noticias de tus actores favoritos, y estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, este es el vídeo perfecto para ti. No se lo pueden perder. Antes de empezar con la bomba, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido que hago, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, para que no se pierdan nada. Y ahora sí, vamos a lo importante. El 15 de agosto fue un día interesante. Un día que generó un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Un día que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ese día, la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir que circuló por todos lados fue sorprendente. Pero antes de entrar en detalles, hagamos un pequeño recordatorio. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, para los que quizás no estén tan familiarizados con ellos, aunque lo dudo mucho, permítanme presentarlos. Can Yaman es un actor turco guapísimo con una trayectoria impresionante. Empezó en el mundo de la televisión con papeles secundarios, pero rápidamente se convirtió en un ídolo gracias a su carisma y talento. Su fama explotó a nivel internacional con la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, donde compartió pantalla precisamente con Demet Özdemir, lo catapultó a la fama mundial. Actualmente Can Yaman sigue siendo un actor muy solicitado con proyectos en Turquía, Italia y otras partes del mundo. Es una verdadera estrella. Y luego tenemos a Demet Özdemir. Demet es una actriz y bailarina turca, también muy talentosa y querida por el público. Como Can, Demet comenzó su carrera con pequeños papeles, pero rápidamente demostró su valía. La fama de Demet se consolidó con Erkenci, donde interpretó a Sanem, y conquistó los corazones de millones de espectadores. Después de Pájaro Soñador, Demet ha protagonizado otras series exitosas, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Tiene una carrera sólida y un gran número de seguidores. Ambos, Can y Demet, son dos figuras muy relevantes en la industria turca, y su química en Erkenci fue simplemente explosiva. La serie tuvo un éxito rotundo, y muchos fans soñaban con que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Y claro, los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en aparecer. Las redes sociales se inundaron de mensajes, vídeos editados, y teorías sobre su relación fuera del set. Los fans, conocidos como Candem combinando los nombres de ambos, crearon un fandom apasionado que seguía cada paso de sus ídolos, esperando ansiosamente cualquier señal de que sus sueños se hicieran realidad. Ahora sí, volviendo a la noticia del 15 de agosto. ¿Qué pasó ese día que tanto nos impactó? Pues bien, ese día se filtró, o mejor dicho, se reveló, una fotografía. Una fotografía que mostraba a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Hasta aquí no sería algo tan sorprendente, ¿verdad? Ya habían sido fotografiados juntos en otros momentos, principalmente durante las grabaciones y eventos promocionales de Erkenci. Sin embargo, la particularidad de esta fotografía era el contexto. La imagen fue tomada, supuestamente, durante una reunión privada. Se rumoreaba que habían estado cenando juntos. Lo interesante no era la cena en sí, sino el hecho de que, al parecer, estaban solos. Este detalle por sí solo ya habría generado interés, pero la foto revelaba algo más, una cercanía especial. Miradas cómplices, sonrisas genuinas, gestos que sugerían una conexión que iba más allá de la amistad. No se trataba de la típica foto de dos colegas posando para la cámara, era una imagen íntima, que transmitía una atmósfera de complicidad y afecto. La luz tenue, el ángulo de la cámara y la expresión de ambos, todo contribuía a la sensación de que se trataba de un momento personal, robado.
Y por supuesto, como era de esperarse, la noticia explotó en las redes sociales. Fans de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, comenzaron a especular, a analizar cada detalle de la foto, a debatir sobre la posibilidad de un romance. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se hicieron eco de la noticia, y todos querían saber qué estaba pasando realmente. Las teorías comenzaron a surgir, cada una más apasionada que la anterior. Algunos afirmaban que se trataba de una estrategia de marketing, orquestada por sus agencias de representación, para promocionar algún proyecto en el que estuvieran trabajando juntos. Esta teoría, aunque menos romántica, tenía cierto sentido considerando la industria y la necesidad de mantener a los actores en el ojo público. Otros, los más románticos y soñadores, soñaban con que por fin se había concretado ese romance que tanto deseaban, que la química palpable en la pantalla había trascendido la ficción y se había convertido en realidad. Hablaban de destinos, de almas gemelas, de un amor predestinado. Y por supuesto, no faltaron los escépticos, que argumentaban que simplemente eran amigos, que la foto no significaba nada, y que los fans estaban sobreinterpretando una simple cena entre dos compañeros de trabajo. La expectación era máxima. ¿Qué iban a decir ellos? ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Iban a confirmar, a negar, o a simplemente ignorar la situación? El silencio era sepulcral y la incertidumbre la reina de la situación. Cada comentario, cada publicación en redes sociales, cada like, era analizado con lupa, en busca de alguna pista, alguna señal que revelara la verdad. Los canales de noticias turcos con sus reporteros apostados a las puertas de sus casas, esperando cualquier movimiento, cualquier declaración. La presión era enorme tanto para Can como para Demet. Y aquí viene la parte más interesante porque no hubo una respuesta oficial. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones públicas al respecto. El silencio se mantuvo y eso en el mundo del espectáculo es a menudo tan revelador como una declaración. Es un arma de doble filo, puede alimentar la especulación, pero también puede ser una estrategia para proteger la privacidad. Este silencio, por un lado, puede ser interpretado de diferentes maneras. Podría ser que no quisieran darle importancia a la noticia, que no quisieran alimentar más rumores, sabiendo que la prensa y los fans siempre están buscando nuevos temas de conversación. Podría ser que estuvieran protegiendo su privacidad, queriendo mantener su vida personal alejada de los focos, algo que, dadas las experiencias de ambos, era comprensible. Hoy esta es la teoría que más fuerza tomó, al menos entre los fans. Podría ser que quisieran mantener el misterio, que quisieran dejar a sus fans expectantes, alimentando así el interés por su trabajo y por su posible relación. El secretismo, en este caso, se convertía en una herramienta para generar más interés y, por ende, más beneficios para sus carreras. ¿Pero qué pasó después del 15 de agosto? ¿Qué más se supo? ¿La foto fue el principio de algo o simplemente un breve instante capturado y luego olvidado? Bueno, después de la publicación de la foto, la situación se mantuvo en un limbo. Los rumores continuaron, las especulaciones no cesaron, pero no hubo ninguna confirmación oficial. La prensa turca, como buitres, seguía de cerca cualquier movimiento de ambos actores. Se hablaba de que se habían reunido en secreto en otros lugares, que se habían intercambiado mensajes privados, que tenían una relación especial, que se cuidaban mutuamente y que estaban intentando mantener su relación lejos de los medios. Cada vez que se publicaba una foto de Can, los fans se fijaban en la ropa, en los lugares que visitaba, buscando alguna pista que los conectara con Demet. Lo mismo ocurría con Demet, cada publicación en Instagram, cada historia, era analizada al detalle. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de saber. Lo que sí es cierto es que la foto generó un gran revuelo, y que la ausencia de declaraciones oficiales por parte de Can y Demet solo avivó la llama de la curiosidad. La gente quería saber, la gente exigía respuestas. La expectación, lejos de disminuir, se incrementaba día a día. En las redes sociales, los fans siguieron expresando sus deseos de verlos juntos. Se crearon montajes, vídeos y hasta fanficción sobre la posible relación. La química entre ellos es innegable y la nostalgia por Erken Cikus sigue presente en el corazón de sus seguidores. Revivir escenas de la serie, analizarlas en busca de señales, era el pasatiempo favorito de los Candem.
Las redes sociales se convirtieron en un refugio para los soñadores, un espacio donde la fantasía podía materializarse. Cada publicación que hacían Khan y Demet era recibida con euforia, con la esperanza de que fueran un indicio de algo más. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la incertidumbre crecía. ¿Por qué no hablaban? ¿Por qué no confirmaban o negaban los rumores? ¿A qué le temían? Las especulaciones sobre los motivos del silencio eran variadas: compromisos laborales, contratos con agencias, presión mediática. Deseos de mantener su privacidad. O quizás simplemente estaban esperando el momento adecuado, esperando a estar seguros de lo que querían. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el 15 de agosto fue un día importante en el mundo del entretenimiento turco. La foto de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, en un contexto privado, generó un gran impacto. Segundo, que la falta de declaraciones por parte de ambos actores solo alimentó la especulación, creando un halo de misterio. Y tercero, que la historia sigue abierta sin un final definido. Es posible que nunca sepamos la verdad sobre lo que pasó realmente. Es posible que simplemente se trate de una amistad, fortalecida por el éxito de Erkencikus y el cariño mutuo. Y esto es lo que más desean sus fans: es posible que estén iniciando una relación romántica, que se estén conociendo en privado, lejos de la presión de los medios. O quizás simplemente la foto fue un momento, una casualidad, sin mayores consecuencias. Lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a los eventos, y esperar a ver qué depara el futuro. Y por supuesto, seguir disfrutando del talento de Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en la pantalla como fuera de ella. Apoyar sus proyectos, seguir sus carreras y celebrar sus éxitos. El misterio sigue vigente. El secreto guardado celosamente. El tiempo dirá si esta historia, que comenzó con una simple foto, tiene un final feliz, si se convierte en una novela romántica digna de Hollywood, o si simplemente se quedará en una bonita anécdota, un recuerdo agridulce para los fans. Y luego están las consecuencias de todo este revuelo. Las agencias de representación, probablemente, tomaron nota de la atención mediática generada, tanto positiva como negativa. Las marcas, seguro, vieron el potencial de ambos actores para promocionar sus productos. Las productoras posiblemente buscaron nuevos proyectos que reunieran a Can y Demet, explotando la química que los unía. El mundo del entretenimiento turco es así, y la especulación, a veces, puede ser más valiosa que la verdad. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que se trata de una estrategia de marketing, o es simplemente una casualidad? ¿O quizás simplemente son dos personas que se aprecian y que tienen derecho a su privacidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus teorías, sus esperanzas, sus argumentos. Es lo que hace que este canal sea tan especial, la conexión entre todos nosotros, la pasión por este mundo de historias, de emociones, de sueños. ¿Y qué hay de las carreras individuales de Can y Demet? Mientras esperamos la respuesta a la gran pregunta, ambos han seguido adelante con sus proyectos. Can, con su creciente fama internacional, ha protagonizado producciones en Italia y otros países, consolidando su posición como un actor global. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y versatilidad en diferentes roles. Ambos han demostrado ser profesionales, dedicados a su trabajo, y conscientes de la responsabilidad que implica ser figuras públicas. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos, con sentimientos, con vidas privadas. Debemos respetar su espacio, sus decisiones, y su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. La obsesión por la vida privada de los famosos puede ser perjudicial, tanto para ellos como para nosotros mismos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la situación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, y me emociona saber que les interesa. Me gusta que se sientan parte de una comunidad, de un grupo de personas que comparten la misma pasión. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Y por supuesto compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir. Seguro que les encantará. Compartir este vídeo es una forma de mantener viva la conversación, de seguir especulando, de seguir soñando. Y por último pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. No se pierdan las próximas noticias, los próximos análisis, las próximas bombas. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.